Hola, saludos, bendiciones. Estoy tan contenta de compartirles un mensaje hermoso acerca de la venida del Señor Jesucristo. En diferentes libros de las Escrituras nos habla de esa venida del Señor Jesucristo, ese día glorioso en que vendrá nuestro Señor Jesucristo. Así es que descubriremos las Escrituras y si gustan, vayan conmigo a las Escrituras. Acá en mi journal yo ya tengo los textos que voy a leer, que les voy a compartir de la Sagrada Escritura. Vamos a leer acá lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la venida del Señor Jesucristo en Apocalipsis 22:12, lo que nos dice la palabra de Dios. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y nos dice acá, he aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. Así es que aquí nos está hablando de ser buenas personas, de hacer buenas cosas con el prójimo. Eso nos dice acá, hacer buenas obras, hacer bien al prójimo. Y en eso nos conocemos que somos hijos de Dios, haciendo bien al prójimo. Vayan conmigo al libro de Segunda de Pedro 3-8, lo que nos dice la palabra de Dios. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No tenemos que pensar que la venida del Señor tarda en venir, porque no tarda, hermanos, en venir. Dios está esperando que se arrepientan más almas, que se arrepientan de sus pecados. Eso quiere el Señor Jesucristo. Un día nos dice acá la palabra de Dios, un día dice que para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. El reloj de Dios no es el mismo reloj que tenemos nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que nos dicen, oh, yo escuchaba eso desde que de mis bisabuelos, mis abuelos y mis padres, y el Señor Jesús no ha venido? Hemos escuchado eso, hermanos, que nos dicen eso. Pero Dios no tarda su venida. Vemos acá lo que nos dice la palabra de Dios, que tenemos que estar preparados para ese día de su venida. Vayan conmigo al primer libro de Tesalonicenses 5:23, lo que nos dice la palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible, nos dice aquí la palabra de Dios. El mismo Dios de paz dice, nos santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea que nos habla acá de todo nuestro espíritu y cuerpo. Qué bello lo que nos dice acá las Escrituras, de que todo nuestro cuerpo sea guardado irreprensible. Pero miren bien, escuchen bien lo que nos decía antes. Y el Espíritu de Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué bonito lo que dice, me llamó la atención esta partecita donde dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, tiene que estar puro. Una vida cuidándonos del pecado.
una vida en santidad. De eso nos está hablando acá las Escrituras. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos dice. Vayan conmigo si gustan, hermanos. Vamos a estar leyendo acá donde nos dice en Mateo 24, 26 al 27. Así que si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgas. O mira, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nos habla acá que su venida va a ser como el relámpago que sale del oriente, nos dice, y se muestra hasta el occidente. Así también será, dice, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bello lo que nos dice acá, hermanos. Bello. Así que cuando escuchemos que está una persona haciendo milagros en tal lugar, no vamos a correr ahí, hermanos, por esos milagros. Porque la palabra de Dios ya nos ha hablado acá. Porque hoy en día vemos de personas que dicen hacer milagros por medio de Dios, de su poder de Dios, pero vemos a veces que el corazón, el corazón siente cuando es algo espiritual, algo de Dios, y cuando es otra cosa, porque Satanás, hermanos, tiene poder y entra en esas personas y hace milagros. La palabra también nos habla de eso, que Satanás tiene cierto poder, pero no como el de Dios. No nos confundamos acerca de esas personas que hacen esos milagros y que no sean cosas de Dios. El corazón de los cristianos podemos sentir y interpretar que si ese milagro es por medio del poder de Dios, que esa persona, Dios ha usado a esa persona, o es algo que viene del mal. Nuestros corazones sienten eso, entonces tenemos que ser sabios, hermanos, y entender. No nos dejemos engañar, porque ahora Satanás más que nunca anda buscando las almas de Jesucristo, buscándolas para devorar. Que nos apartemos del camino de Dios y tenemos que estar firmes para ese día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que la palabra es muy clara y estas palabras las dijo el Señor Jesucristo, esto que estoy leyendo en Mateo. El Señor Jesucristo dijo esto a sus discípulos. Dice así, lo vamos a leer otra vez porque es un texto muy bonito que llama mucho la atención de lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Así que si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgas a mirar. Mira, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí el Señor Jesucristo nos está hablando de cómo va a ser ese día de su venida. Las señales de su venida, cómo va a ser. Lo está hablando acá la Escritura. Vayan conmigo, hermanos, al libro de Filipenses 3:20. Vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Bello lo que nos dice acá. Nuestra ciudadanía está, dice, en los cielos. Los hijos de Dios, por eso tenemos que estar gozosos, porque tenemos una ciudadanía en el cielo, en los reinos de los cielos. Las cosas terrenales son buenas, pero no nos podemos alejar de las cosas de Dios, las cosas santas, celestiales, por cosas terrenales. No vale la pena perder esa salvación tan grande por cosas terrenales o por complaceres de este mundo
de pecado. No vale la pena. Acompáñenme y vamos a Mateo 24 al 40, lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán, dice, dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Hay uno que está santificándose, uno que no está en las vanidades de este mundo, que Dios lo levantará en ese día. Pero hay uno que se queda. Que no seas tú uno de esos que te quedes en ese día de la venida del Señor Jesucristo. Pongámonos a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Que seamos de los que van a ser arrebatados ese día de la venida del Señor Jesús. Porque qué lamentable para ese día, para los que se queden en esa tribulación, donde ya no habrá más esperanza, ya no habrá salvación. La salvación es ahora, el momento aceptable es ahora. Que el Evangelio se puede predicar y que podemos estar a cuentas con Dios para ese día de su venida. El momento aceptable es ahora. Que podemos escuchar la palabra de Dios en diferentes lugares y no perdernos esa salvación tan grande de la venida del Señor Jesucristo. Es muy bello lo que nos dice la palabra de Dios, pero en este texto un poco de tristeza lo que dice, porque uno será tomado y otro será dejado. Pero eso nos está hablando Jesucristo en estas palabras, para que nos preparemos para ese día, para ese encuentro con nuestro Señor Jesús. Vayan conmigo a Apocalipsis 3:11 si gusta. Nos dice la palabra de Dios: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tiene, que ninguno tome tu corona. No nos dejemos, hermano, que esa corona que tiene el Señor Jesucristo en los cielos no sea arrebatada. Tenemos que cuidar esa corona, esa salvación de ese día, para ese día de la venida del Señor Jesús. Este tema se llama La venida del Señor Jesús. Así se titula este tema, La venida del Señor Jesucristo. Aquí vamos a ir ahora a escudriñar en el primer libro de Juan lo que nos dice la palabra de Dios, Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Miren lo que nos dice acá la palabra de Dios, permaneced en él, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Entendemos lo que nos dice acá? Que no nos alejemos avergonzados, porque en ese día nos dice en la escritura también que el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Esos son los que se van a ir avergonzados, que se van a alejar del Señor avergonzados, porque Dios los echará de su presencia. Vayan conmigo, hermanos, a Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, el cual fuiste sellado. Desde que conocemos, aceptamos al Señor Jesucristo y somos bautizados, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que cuando nos alejamos de Dios, si alguna vez te has alejado de Dios, no sé si has sentido ese llamado que Dios te dice que regreses a los caminos de Dios. Sientes ese llamado, sientes algo en el corazón, en el espíritu, y en el corazón que te llama y que te dice que regreses al camino de Dios. Si alguna vez te has alejado de Dios,
puedes haber sentido ese deseo de regresar al camino de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Somos sellados para ese día de la redención. Todos los que hacemos la voluntad de Dios tenemos ese sello. Ese sello que tenemos para ese día de la redención. Si gusta, hermanos, vayan conmigo a Mateo 24 al 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, sino solo el Padre Celestial. Nadie lo sabe. No podemos decir el día, fecha, nada de eso, porque seríamos mentirosos entonces, porque la palabra de Dios nos dice que nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. Vayan conmigo a Mateo 25, 44. Por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es el Hijo del Hombre, hermanos? El Señor Jesucristo. Como sabemos, los cristianos estamos esperando esta venida del Señor Jesucristo. Este es el Hijo del Hombre que vendrá. El que ya vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. A ese estamos esperando, a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo. Y nos habla de estar preparados para ese día. Nos dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Tenemos que estar preparados, velando en oración. Siempre estar esperando su venida. Puede ser que estemos en los quehaceres de el afán de cada día, pero que nuestra mente y nuestro corazón estén cantando alabanza y a la vez orando a Dios en nuestra mente. Porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, nos dice su palabra. Que estemos siempre gozosos. No importa el problema en que tengas, todos tenemos algún problema, pero que nada de eso, que ese problema nos aleje de Dios, sino estar gozoso, porque los amigos fallan, pero Dios nunca falla. Él es nuestro todo, Él es nuestra fortaleza, es nuestro Salvador, es nuestro socorro, nuestro abogado. ¿En dónde tenemos que tener la mente siempre? Pensando en ese día de la venida del Señor Jesús. Y que nada de estas cosas nos alejen de las cosas de Dios. Nada de estas cosas del mundo, de la tierra, nos alejen de ese día glorioso. Vayan conmigo si gusta a Mateo 24, 41. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. La una será tomada y la otra será dejada. Una se está cuidando, se está santificando, se está guardando de los pecados de este mundo y ella será tomada. Qué triste para la que se queda. Pero ahora es el tiempo aceptable, es el momento de recibir como su Salvador al Señor Jesucristo. Antes que sea demasiado tarde. Si tú estás escuchando este mensaje y no has conocido del Señor Jesucristo, conoce al Señor Jesús. Escudriña las Escrituras. Busca una iglesia que predique el verdadero evangelio de Jesucristo.
porque ahora hay muchos predicadores, muchas iglesias, en cada esquina de la colonia donde uno vive hay una iglesia. Pero una iglesia que predique en el verdadero evangelio no está en cualquier lado. No está en cualquier lado. Porque las iglesias no predican el verdadero evangelio de Jesucristo. Están corruptas como las iglesias de lo que nos habla la Escritura en aquellos tiempos de las iglesias que nos habla en el Apocalipsis. De esas iglesias hay muchas que están llenas de pecado. No quieren vivir la palabra de Dios. Quieren vivir palabra de hombres, no la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Como la palabra de Dios nos manda, cómo tenemos que vivir una vida con el temor de Dios. Así es que si tú estás viendo este mensaje y no has conocido del Señor Jesús, te animo que seas valiente, que busques del Señor Jesús. El que busca del Señor Jesús, ese es valiente. Tenemos el Todopoderoso, a nuestro Señor Jesús. Él te ama y no importa en qué pecado estés. Él transformará tu vida como el barro en sus manos, nos dice la palabra de Dios. Así el Señor nos va modelando a su forma, haciendo la voluntad de Dios como Él nos manda en la Santa Escritura. Así es que aquí nos habla de dos mujeres que estarán en un molino. Una será tomada y la otra será dejada. Nos habla acá claramente estas palabras que nos dijo acá el Señor. Vayan conmigo por favor al libro de Santiago 5 al 7, lo que nos dice la palabra de Dios. Santiago. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aquí nos está hablando de la paciencia que tenemos que tener los cristianos para ese día de la venida del Señor Jesús. Ser pacientes, esperar, dice. Como el sembrador. Ustedes saben que el sembrador siembra. Bueno, yo veía que mi padre sembraba la semilla en la tierra. Y esperaba que llegara la lluvia. Esperaba, tenía paciencia de que lo que sembró iba a nacer, que iba a crecer. Tenía paciencia, el sembrador tiene paciencia. No es que ahora sembró la semilla, y ya quiere que nació la semilla y que ya creció. Hermanos, tenemos que tener paciencia para ese día de la venida del Señor Jesús. Aquí nos está hablando de tener paciencia, nos pone como ejemplo al sembrador. Por tanto, dicen, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, hasta la venida del Señor Jesucristo. Que tengamos paciencia. Que sigamos este caminar en el Señor con paciencia. ¿Por qué? Porque puede venir algo que te va a llamar la atención, pero es algo de pecado. Satanás siempre va a poner algo bonito enfrente de nuestros ojos. No va a poner algo feo, algo que no es agradable a nuestra vista. Va a poner algo que es agradable para que nos desviemos del camino de Dios. Pero los cristianos sabios no vamos a permitir que Satanás nos bote, que nos lleve por su camino. No, vamos a seguir firme haciendo la voluntad de nuestro Dios, obedeciendo las santas escrituras, lo que nos dice. Vayan conmigo lo que nos dice Lucas 21 al 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria.
veremos, acá nos está hablando otra vez que veremos al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes, el Hijo del Hombre. Jesucristo, el que vino y murió en la cruz, como ya dijimos, que sufrió como hombre. Porque a veces alguien una vez me preguntaba, pero él era Dios, o sea, como que entiende que no sufrió porque era Dios. No, él vino como hombre a la tierra y sufrió como hombre. Por eso nos dicen diferentes textos en la escritura de que los dice del Hijo del Hombre, del Hijo del Hombre, porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo en imagen de hombre, era un hombre que sufrió, sintió esos dolores como cualquier hombre, como cualquier humano, sufrió todos esos dolores en la cruz, sintió todos esos clavos. Dice en la escritura que cuando le apareció a sus discípulos, él les mostró sus clavos que tenía en sus manos. Por si no creían, tenía evidencias, o sea, les mostró sus heridas en su costado. Él sufrió por nosotros para perdón de los pecados de la humanidad. Cuánto el Señor Jesús nos ama. Con todo esto que nos dice, el Señor Jesucristo nos ama. Así es que dice que veremos al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Con poder y gran gloria dice que vendrá. Qué bello, hermanos. Que siempre nos recordemos lo que nos dice la Escritura de su venida, para que estemos ese día preparados, que todo el tiempo en nuestros quehaceres, nuestro afán de cada día, tengamos en la mente que estamos esperando la venida del Señor Jesús y que todo esto acá es pasajero, todo es pasajero. Allá en el cielo tenemos nuestra morada. Vamos ahora, los invito a Juan 2:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ven lo que nos dice? Por eso yo les dije que este iba a ser un mensaje hermoso, bonito de lo que nos dice las Escrituras. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde Él está, también nosotros estemos ahí. Dice que Él se fue a prepararnos lugar. Es tan bello lo que dice, bello de verdad, para los que tenemos esa esperanza gloriosa en ese día del arrebatamiento de la iglesia, arrebatar. Eso significa que vendrá, como dice, como un relámpago, como lo que leímos atrás, como un relámpago. Vamos ahora a Apocalipsis 1-8. Lo que nos dice el Señor Jesús. Yo soy el Alfa y Omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. ¿Quién ha de venir? El Todopoderoso nos dice. El principio y el fin. Es el principio y el fin. El primero y el último. Es el Todopoderoso. Fue el que empezó y el que va a terminar. El Todopoderoso. Bello lo que nos dice. Y por eso yo siempre digo, la venida del Señor está cerca y todo lo que vemos que está pasando en el mundo son grandes señales de que nos está anunciando de que la venida del Señor Jesús está cerca. No sabemos el día ni la hora, pero estamos viendo señales. Nuestros ojos ven esas señales para que estemos preparados, velando ese día, velando como las vírgenes
las vírgenes que estaban velando, que estaban atentas, esperando a su Señor. No nos durmamos ni que se apague la luz. Estemos velando. Ven conmigo ahora a Apocalipsis 1 al 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y hasta los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra. Dice, o sea, que todos le verán. Hasta los que se quedan, o sea, todos verán al Señor Jesucristo. Todos. Ese día se lamentarán los que no quisieron buscar ahora al Señor Jesús. Se lamentarán, porque ese día será demasiado tarde. Ya no habrá esperanza. Vayan conmigo a Apocalipsis 22, 10. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Le dijo que no selle estas profecías, porque el tiempo está cerca. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. O sea que le dijo que no sellara. Como cuando uno va a cerrar una cajita y dice, esta no la voy a abrir. No la voy a abrir. Hasta que sea el momento propicio, el momento que se tenga que abrir. Ustedes ven que cuando algo no era para pronto, tenían que ser selladas hasta el día en que tenían que ser abiertas. Pero acá nos está diciendo que no selles estas palabras de la profecía, porque el tiempo está cerca, dice. No tenían que ser selladas porque el tiempo está cerca. En cualquier momento puede venir el Señor Jesús. No sabemos el día ni la hora, pero en cualquier momento puede venir. Y tenemos que estar preparados, hermanos, para ese día. Vayan conmigo a Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Estemos orando. Aquí nos habla de ser sobrios y orar. Estemos orando, porque una vida sin oración es muerta de verdad. Tenemos que estar velando y orando. Vayan conmigo, por favor, al libro de Tesalonicense 4 al 17. Primera de Tesalonicense. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando nos dice acá que luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Aquí habla junto con ellos porque hemos leído la escritura donde nos dice de que los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor, dice, en el aire, porque su segunda venida, hermanos, sabemos que no va a venir como vino en la primera vez, que caminó con los discípulos, que comió con ellos, que hizo milagros y todo lo que pasó cuando Él vino por primera vez. En esta vez solamente va a venir a llevar a su iglesia, no va a venir como vino la primera vez, que fue crucificado. Esta vez que venga, nos habla que vendrá en las nubes. De la escritura nos habla que la iglesia va a ser arrebatada, o sea, la iglesia somos nosotros. Somos cada uno de los cristianos, somos la iglesia. Nosotros somos el templo
de Dios. Vayan conmigo a Mateo 24:37. Lo que nos dice la palabra de Dios, escudriñemos las escrituras, lo que nos dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Otra vez nos dice, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. En los días de Noé se dice que estaban casándose, tomando, comiendo, celebrando. Que así será, dicen, aquellos días, que estarán distraídos, no estarán con Dios en su corazón, estarán distraídos. Dice que estarán en todas estas cosas, porque recuerden lo que nos dice en la escritura donde nos habla de que Noé estaba construyendo su arca y que construyó su arca. Los que vieron no creyeron, pensaban que Noah estaba loco, ¿qué le pasaba? Que se le había soltado un tornillo, qué sé yo. ¿Ha sido una arca? Si nunca, aparentemente en esos tiempos nunca había llovido, no creían de que algo así iba a pasar. Cuando vino el diluvio y se lo llevó a todos, se lo llevó el diluvio. Y Noah se salvó, o sea, Noé se salvó con su familia. Pero después todos perecieron porque no creyeron al llamado de Dios. Así ahora, por eso Jesucristo dice acá, será como en los días de Noé, porque ahora hablamos de Jesucristo y dirán, es tanta locura hablar de Jesucristo, ¿qué es eso? O sea, no quieren creer. Así será también en aquel día. Será como en los días de Noé. Así nos dice acá. Ok, ahora vayan conmigo a primer libro de Tesalonicenses 4, Tesalonicense 4-16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Se levantarán primero, nos dice, los muertos en Cristo. Y después nos dice en un texto en la Biblia, y también la Escritura nos habla que después nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Pero primero, los muertos. ¿Pueden creer ustedes esto? Los muertos primero y después los que vivimos. ¡Cuán bueno es el Señor! Y bienaventurados los que murieron en Cristo y que serán los primeros ese día en resucitar, en ser levantados. Y después los que vivimos. Vayan conmigo por favor al libro de Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí nos dice que Él es el primero y el último. Creo que este texto ya lo leímos, pero aquí agregó algo que creo que no decía en el otro texto. En el otro decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y en este dice el primero y el último. Bueno, se repite este texto en diferentes porciones de la palabra de Dios, donde nos dice lo mismo. Nos habla que es el primero y el último. El principio de las cosas y el final de las cosas. Él es Jesucristo. Vayan ahora conmigo a Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿De qué nos está hablando acá? No nos está hablando de desnudez sin vestido. Nos está hablando sin el conocimiento de Dios, en pecado,
De eso nos está hablando acá. He aquí yo vengo como ladrón. O sea que nos habla acá de que aquí lo que lo está diciendo el Señor Jesús es que vendrá como un ladrón que no avisa. No avisa cuando va a ir a robar. El Señor Jesucristo está haciendo esa comparación, es que no avisará, que llegará como un ladrón sin avisar. Llegará así. O sea que acá nos está hablando que tenemos que estar preparados, hermano. Preparados para ese día. Velando y orando. Tenemos que estar vestidos espiritualmente, agarrados de la palabra de Dios, viviendo hacia la voluntad de Dios, viviendo la santa palabra de Dios. No desnudos espiritualmente, sino vestidos espiritualmente. De eso nos habla acá la palabra de Dios. Vamos ahora a Apocalipsis 22:7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda las profecías de este libro. Está hablando de la palabra de Dios. Dice que somos bienaventurados los que guardamos las profecías de este libro. Vamos a Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Se sentará en su trono de gloria, nos dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará, dice, su trono. ¿Cuál es su trono? Ese es el lugar sagrado allá en Israel, en Jerusalén. De eso nos habla acá de su trono. Tiene un trono, pero no va a ser según como yo interpreto. Cada uno, hay diferentes interpretaciones. Para mí, en lo personal, les quiero compartir esto. Para mí, en lo personal, Él va a venir y se va a sentar en el trono que va a ser allá en Jerusalén, en Israel, el lugar sagrado de Dios, su pueblo escogido, su tierra santa, Israel. Y en Jerusalén Jerusalén es como una piedra preciosa para Dios. Es un lugar santo. Ahí va a venir el Señor Jesús a Jerusalén. Entonces se sentará, dice, en su trono de gloria. Eso va a ser, hermanos, como ya les dije en lo personal, lo que yo entiendo de esta interpretación. Hay muchas interpretaciones, pero la interpretación que yo le doy a este texto es que el Señor Jesucristo, cuando venga con su iglesia, ahí va a ser cuando ya todos los santos de Dios, cuando ya haya venido a llevar a su iglesia, Él va a regresar con todos sus ángeles a sentarse, dice, en su trono. Ese trono va a ser en Jerusalén. Ese va a ser su trono en Jerusalén. Pero ya allí va a venir con la iglesia, con sus ángeles, que somos todos los que vamos a ser salvos, y va a venir a juzgar a la tierra, a todos los que se quedaron acá con Satanás, con el mal, a juzgar, y serán echados a las tinieblas, al infierno, a juzgar. Los ángeles vendrán con Jesucristo. Así lo entiendo yo. No sé tú qué interpretación tengas, pero cada uno le da una interpretación, pero yo lo entiendo así. Los ángeles somos nosotros que vamos a venir, y va a venir Jesucristo a su trono, que va a ser Jerusalén, cuando ya venga a juzgar al mundo, a la tierra. A juzgar. Así es como yo lo entiendo este versículo. Bello de lo que hemos escudriñado acá en las escrituras. Espero que les haya gustado, y si no te has suscrito, suscríbete y regálame un me gusta si así lo deseas. Que Dios les bendiga. Hasta luego.